No te quedes fuera. Conversaciones de futuro para Latinoamérica. Cada martes y jueves a las 9 de la mañana en LATAM 2050 con Ángel Morales. Somos divoxradio.com. Ya estamos de vuelta entonces con Tarea de Tecnología acá en divoxradio.com y yo les anunciaba al principio de este capítulo. Obviamente la pandemia dejó una serie de lecciones para llevar a cabo las clases telemáticas, la educación online y mucho, si lo consideramos obviamente, en respecto a la educación superior. Universidades, institutos, centros de formación técnica que se vieron obligados a tener que realizar las clases de manera telemática para poder concluir con el año académico. Hoy en día, todos los establecimientos pueden hacer sus clases de manera presencial, manteniendo los resguardos sanitarios, pero hay una serie de lecciones, una serie de enseñanzas que se han puesto en práctica y que han permitido, por ejemplo, mejorar o hacer un poco más dinámico el año académico en base a cómo se va evolucionando también la pandemia. ¿Son recomendables hoy en día en este escenario las clases telemáticas? ¿Cuáles sí, cuáles no? ¿En qué contexto es mejor la presencialidad versus las clases online? Lo vamos a estar analizando y para eso le damos la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy. Ella es Marisol Hernández, directora de la Dirección de Informática Educativa de la Universidad Autónoma de Chile. Marisol, bienvenida acá a Tarea de Tecnología. Hola, muy buenos días y feliz de estar con ustedes acá compartiendo la experiencia que como Universidad Autónoma tenemos y podemos llevar y mejorar, que es lo que queremos todos en educación. Claro, queremos conocer un poquito más sobre la experiencia de la Universidad Autónoma. Sabemos que tú eres directora de la Dirección de Informática Educativa, pero cuéntanos un poco a qué se dedica esta dirección a nivel nacional. Tengo entendido que son los encargados de ver las potencialidades digitales, de digitalizar ciertos procesos también de la enseñanza. ¿Cómo fueron un poco avanzando respecto a este tema en un escenario bastante adverso, como era la crisis sanitaria, en un momento bastante agudo, donde las cifras iban al alza y por lo tanto se vieron obligados también a mantener un confinamiento, a hacer las clases todas de manera online? ¿Cómo fue un poco esa evolución? ¿Cómo fue ese paso? Bueno, la verdad es que el área de informática educativa, una dirección que ya lleva 6 años funcionando en la universidad, es un área que si bien su nombre puede inducir error porque estaba al alero del área de informática, pero está planteado en su gran mayoría por profesionales multidisciplinarios ligados al área de la educación. Personalmente yo también soy educadora, pero cada uno de las personas que trabajan en esta unidad tienen alguna expertise en máster en tecnologías, en procesos de didáctica, currículum, evaluación, y obviamente fusionándola con otras áreas que permiten crear estos departamentos multidisciplinarios, audiovisualistas, gráficos, editores de contenido, que lo que buscan, tal como tú muy bien lo decías, era plantearle a todas las áreas de la universidad la mejor forma de llevar la tecnología al proceso de enseñanza-aprendizaje. Y en eso estábamos justamente cuando viene el proceso del estallido social, fue nuestra primera aproximación, tuvimos que irnos online y obviamente muchos de los cuales yo había capacitado y habíamos estado como tratando de encantar en lo que era el proceso de aprendizaje con tecnología, fueron nuestros mejores aliados, los usamos como llamados superusuarios, y estos superusuarios lo que nos permitieron fue trabajar como monitores dentro de distintas áreas de la universidad para que el proceso de adopción de las tecnologías fuese más fácil. Cuando nos corresponde al proceso académico del 2020, ¿no es cierto?, y 2021, uno ya no imaginaba cómo podía ser este escenario y la verdad que fue complejo. No obstante, ya habíamos tenido esta primera aproximación y lo que hicimos fue generar buenos itinerarios de educación, generar plantillas instruccionales, cómo mostrarle a los
profesores y a los estudiantes que tenían que encontrar sus materiales, y eso permitía tener directrices claras que permitieran un proceso de calidad y que fuera equitativo. Es decir, que si tú tomabas una asignatura en el Llano, o lo tomabas en Talca, o lo tomabas en Temuco, siempre ibas a encontrar los mismos materiales, los mismos insumos, porque con esta plantilla nosotros ya le indicábamos al profesor que era lo elemental para que el alumno pudiese seguir su proceso de enseñanza-aprendizaje a distancia. Y eso ayudó muchísimo a encauzar el camino. Lo siguiente que pudimos también implementar fue el generar canales de comunicación para los tutoriales. Sabemos que hoy día a los estudiantes les gusta mucho aprender en base a videos. Entonces lo que hicimos fue generar una serie de videos cortos, pero muy puntuales, que pudiesen permitir a través de canales que le eran comunes, como un sitio web, y no dentro de las mismas plataformas que ya teníamos, porque era como un contrasentido querer enseñar la tecnología por el mismo canal que los alumnos no sabían navegar. Entonces tuvimos que buscar una nueva forma de llegar a estos estudiantes a hacer campañas comunicacionales. Eso te quería preguntar, Marisol, porque una cosa, obviamente, tiene una trayectoria, son más de 6 años de trabajo, pero es distinto en un escenario donde todos se ven obligados a introducirse, a interiorizarse también respecto a este tipo de plataformas. ¿Eran algo que ustedes ya estaban diseñando desde antes? ¿Ustedes ya planificaban, por ejemplo, hacer no sé si ramos completos o quizás carreras enteras de manera online? ¿Cómo fue un poco ese proceso, sobre todo de adaptarse? Porque me imagino que hay problemas internos como también externos, el uso de las redes, el acceso, por ejemplo, a internet, a equipos electrónicos, etcétera. ¿Cómo fueron enfrentando las distintas barreras, los distintos desafíos que generaba este escenario? Nosotros, tal como te comentaba, habíamos tenido la aproximación con la unidad en pregrado. Habíamos hecho algunos pilotos y no había resultado muy bueno. La verdad es que todo pintaba para que pudiésemos implementar, y estábamos en eso, estábamos soñando cómo íbamos a implementar esto en online. Estábamos capacitándonos, a nosotros nos pilla justo la pandemia en un proceso que era clave interno, porque estábamos capacitándonos, estábamos levantando nuestro campus digital nuevo, teníamos uno que ya estábamos trabajando, pero que sentíamos que se nos había quedado un poco obsoleto y no daba un buen servicio, entonces estábamos preparando uno nuevo, habíamos comprado un nuevo LMS y estábamos ahí levantando en Canva nuestro nuevo campus digital con un ecosistema que permitiera tener todas las herramientas integrales que el alumno necesitaba en forma invisible, independiente del aparato tecnológico que tuviera. Entonces nosotros estábamos justo en ese proceso cuando se nos viene la pandemia. Habíamos diseñado este nuevo sitio web donde estábamos poniendo los tutoriales. De suerte, ¿no? Porque yo había estado en unos seminarios en el extranjero y lo vi y dijimos, copiamos lo bueno, ¿no? Entonces... Una visionaria. Llegamos, y cuando a las semanas desde que yo he llegado y teníamos todo esto levantado, nos encontramos con la pandemia y ya teníamos nuestro canal creado, así que ahí profesores y estudiantes tuvieron los tutoriales a primera mano y levantamos todo este proceso, pero sin lugar a duda que estábamos lejos de lo que podría haber sido el óptimo. O sea, nos encontramos con profesores que no estaban capacitados para usar la plataforma, nos encontramos con estudiantes que tampoco tenían la conducta asidua de lo que implica la autonomía y de estar constantemente conectándose sin que los obligáramos por un horario, ¿no es cierto? Y que había una disposición de sala, sino que tú podías conectarte, prender la cámara, decir presente y después desconectarte. Y ahí vino todo el desafío como institución y como profesores de cómo abordamos la didáctica de las clases online. Y eso significó que tuvimos que generar un claustro interno en donde
todos los expertos de la universidad, incluida quien les habla, empezamos a diseñar instructivos, materiales y fuimos generando capacitaciones masivas online para poder abordar la enseñanza a distancia. Pero claramente estábamos lejos de eso, ¿ah? Claro, quiero profundizar un poco en ese punto, Marisol, porque obviamente estas capacitaciones solo se podían llevar a cabo de manera online, pero me imagino que también para muchos profesores quizás tuvieron cierta resistencia a implementar este tipo de tecnología, o cómo lo hicieron también con aquellas asignaturas que son más prácticas, aquellos talleres que requieren, por ejemplo, trabajo en terreno, ¿cómo pudieron enfrentar también ese tipo de complicaciones? Mira, la universidad tuvo que reinventarse y yo creo que no solo nosotros, yo creo que todas las universidades tuvieron que reinventarse. Lo primero que hicimos, ¿no es cierto? Claro, fue tratar de ver cómo podíamos adaptar de la mejor forma posible las asignaturas a un modelo de educación a distancia, cómo podíamos enseñarle a los profesores a hacer una correcta videoconferencia, cómo podíamos hacer que todo fluyera y los estudiantes no colapsaran también, porque una cosa es la resistencia que pueden tener los profesores, pero también hay una resistencia que también tienen los estudiantes, ¿no? Que te dicen, oye, pero yo estoy pagando porque tú me hagas clases presenciales y ahora vienes y me dice que me la vas a hacer a distancia, entonces hubieron hasta paros virtuales, en donde los alumnos decían, claro, o sea, ¿cómo es posible? Y había que compensarlo, ¿no? Mira, si de verdad que podemos hacer clases en esto. Y son cosas que en general no se dicen, pero que yo creo que pasaron en todas las instituciones. O sea, ¿cómo abordamos cambiar este paradigma? ¿Cómo abordamos mejorar los procesos? Y eso implica también costos económicos importantes. O sea, la universidad tuvo que asumir costos de llevar, por ejemplo, internet a los estudiantes, mandarles chips con bases de datos para que pudieran, no todos tenían internet, partíamos de la premisa de que internet y computadores los tenía todo el mundo y nos encontramos con que no era la realidad, no solo de los estudiantes, sino a veces también de profesores que nos decían, oye, ¿cómo hago clases si tengo un netbook? No veo nada, desde acá voy a quedar ciego. Entonces, se tuvieron que entregar dispositivos, tablets, entregar por periodos computadores a los profesores también. Y como te decía, un trabajo arduo del área de comunicaciones y de pregrado, de hacer llegar estos chips a los distintos estudiantes que no tenían internet y que lo requerían para poder conectarse a las clases y optimizar los tiempos, porque obviamente al principio todos querían hacer como todas las horas presenciales, igual como si estuviéramos normalmente, y un alumno no resiste 2, 4, 6 horas de Zoom. Entonces hubo que también generar un cambio de paradigma respecto de qué era lo óptimo, qué tenía que hacer yo en una clase online, empezar a explorar las herramientas que te daban las plataformas, comprar laboratorios virtuales, eso también tuvimos que implementarlo, como por ejemplo, hoy día tenemos programas que son de arquitectura, cómo podíamos hacer que esos jóvenes pudieran trabajar y levantar proyectos. Hoy día, claro, eso nos permite poder tener magíster que podemos dictar hasta el extranjero, pero en su momento era un problema. ¿Cómo hacemos que los chiquillos hagan un ejercicio bioquímico? Bueno, entonces había que implementar laboratorios y todo eso se tuvo que ir trabajando y obviamente la universidad tuvo que ir invirtiendo en infraestructura tecnológica, que era un tema que tal vez no se había mirado con tanta seriedad como se tuvo que mirar en ese minuto. Claro, y fue un problema que no solamente presentó este caso, también hubo muchos colegios, muchos institutos, muchos centros de formación técnica que pasaron por lo mismo, y al menos en este caso, en la Universidad Autónoma, ya habían avanzado un poquito respecto a estos tutoriales, a esta forma de comenzar a que se interiorizaran en este tipo de educación virtual. Hay un cambio de cultura, hay un cambio de percepción de cómo hacer las clases, obviamente después de más de 1 año y medio de experiencia, y vamos a seguir profundizando en eso contigo, Marisol, más adelante, pero ahora llegó el momento de saludar a Diateca, nuestro auspiciador que nos permite semana a semana
estar al aire acá en dboxradio.com. Mucha atención a todas las personas que nos están escuchando hasta ahora, porque si, por ejemplo, necesitan un soporte tecnológico para sus flujos de trabajo o quieren tener mayor visibilidad en tiempo real de sus indicadores de la empresa, basándose en metodologías ágiles de desarrollo de sistemas, en Diatec conceptualizan, diseñan y también desarrollan sistemas web a tu medida. Piensa en grande y ellos lo pueden hacer realidad. Conversa sobre tus planes y avancen juntos en esta era digital. Encuéntralos en www.diatec.cl y también en redes sociales como Diatec. Diatec siempre con Y para que sea mucho más fácil ahí conocer parte de su trabajo y sus distintas capacitaciones. Nosotros vamos a hacer un alto musical y a la vuelta seguimos conversando con Marisol Hernández de la Universidad Autónoma respecto a estas enseñanzas, ¿no? A estas lecciones que dejó la pandemia respecto a educación digital y cómo se está implementando hoy en día en esta universidad. Descubre las alternativas que ofrece el mundo digital para tu desarrollo profesional. Marketing digital, análisis de datos, ciberseguridad, cloud computing y mucho más. Todos los miércoles a las 17 horas, junto a Catalina Becio y sus invitados. Solo por dboxradio.com.